Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Que el Señor le bendiga a nuestros hermanos, el buen samaritano, a la comunidad, ¿no es cierto?, en cual nosotros estamos. En este momento vamos a entregar el mensaje, la palabra de Dios, que se encuentra en Tesalonicenses. Pero primeramente quiero, ¿no es cierto?, eh, poder orar y entregar este mensaje para que el Señor, que el Espíritu Santo nos guíe para así comprender la palabra de Dios. Oremos. Dios eterno, que estás en los cielos, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das. Señor, por este momento, Señor. También por la responsabilidad que tú, Señor, me has dado de poder entregar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes, que tú me ilumines para así poder entregar con claridad tu palabra. Amén. Bueno, como decíamos, el libro de Tesalonicense, quisiera entregar algunas instrucciones sobre este libro. El libro de Tesalonicense es la primera epístola de Pablo a la iglesia de Tesalonicense, que por supuesto se encuentra en la ciudad tesalónica. El autor es Pablo. Entre sus compañeros eran Silvano y Timoteo. Recordemos que Timoteo era discípulo de Pablo. Pablo le enseñaba como pastor a Timoteo y para entregar el mensaje de Dios para en aquel tiempo. Era el segundo viaje de misionero cuando cuando fundó la iglesia de Tesalónica. La fecha aproximada es 51 después de Cristo. El contexto histórico, en esa ocasión Pablo dialogó con ellos a partir del Antiguo Testamento, referencia a la muerte de resurrección de Cristo, para probar que Jesús de Nazaret verdaderamente era el Hijo prometido que, ¿no es cierto?, Dios envió para su pueblo. Para entender esto, muchos no comprendían aún en aquel tiempo sobre de Jesucristo, porque había muchas preguntas. Aún en ese tiempo, recordemos que se están escribiendo la palabra de Dios. En aquel tiempo, ¿no es cierto?, como decíamos, Pablo le enseñaba a los judíos. Algunos judíos creyeron que poco después, algunos judíos creyeron y poco después prosélitos griegos y algunas mujeres. Es interesante este tema. Para desarrollar el tema, vamos a ir en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Para seguir explicando el contexto de la palabra de Dios del libro de Tesalonicenses, dice, en aquel tiempo los habitantes creyeron que en realidad el regreso de su Salvador esperaban en cualquier momento. Aquí comprendemos algo interesante, como algunas personas no tenían todo el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que era importante de que Pablo pudiera, ¿no es cierto?, enseñar a aquellos judíos que aún no tenían clara sobre el regreso de Cristo, qué pasaría con aquellas personas que murieron. Entonces la pregunta básica que era en aquel tiempo, es que la pregunta era qué sucedía si los muertos morían y qué pasaría si ellos iban a resucitar o que si ellos iban a ser, ¿no es cierto?, salvados. Para nosotros eso comprendemos totalmente de que eso es así, porque conocemos la palabra, pero en aquel tiempo Pablo le enseñaba a los, ¿no es cierto?, a sus seguidores, ¿no es cierto?, y a aquellos que se convirtieron en aquel tiempo. Como decía, su pregunta principal era, ¿qué sucede a los cristianos? ¿Mueren antes que Él venga? ¿Van a perderse en el regreso de Él? Para nosotros sí, entendemos de que lo que se muere en Cristo Jesús, su salvación está seguro, ¿no es cierto? Así lo creemos la palabra de Dios y así nos dice. Vamos a meditar sobre esta palabra, la venida del Señor.
en el versículo 13, ¿no es cierto? Tenemos ahí, para comenzar a poder ya investigar, de poder, ¿no es cierto?, comprender la palabra, dice, versículo 13 del capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchos tenían muchas ignorancia en aquel tiempo y habían llegado a la conclusión de que lo que se muere se pierde en el regreso del Señor. Entonces, a los que, ¿no es cierto?, para comprender un poquito esto un poco más, de que muchos de ellos guardaban luto, pensando de que lo que se muere, para ellos no había nada, no había solución de vida o de salvación. Entonces, si nosotros miramos esto, una situación que sí, verdaderamente era de preocupación para ellos en aquel tiempo. Y Pablo, por supuesto, el mensaje de Pablo es muy potente. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este texto describe el rapto de la iglesia, el cual nosotros conocemos ahora, ¿no es cierto?, como el rapto de la iglesia que va a ser arrebatada. Y esa es la promesa que tenemos, ¿no es cierto?, para nosotros como hijos. Y ese es el mensaje, siempre ha sido, ¿no es cierto?, este mensaje verdadero para nosotros. Dice, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Como Pablo no conocía el tiempo de Dios y vivió y habló como si fuera a suceder durante su vida terrenal. Ya han pasado mucho tiempo, ¿no es cierto?, de lo que Pablo habló, y ha pasado ya, nosotros hemos llegado ya al año 2021 y vemos que aún no ha regresado nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero sí entendemos, ¿no es cierto?, de que la palabra Señor se va cumpliendo. Y de ahí es un reflejo de que sí, efectivamente, ¿no es cierto?, su venida está cerca. El versículo 16 dice, porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este se cumple con la promesa de que Dios habló ahí en Juan 14, 1, 3, dice, cuando el Señor dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y eso es una gran promesa para nosotros, para los hijos de Dios, de que Dios en este momento, Él, ¿no es cierto?, está preparando un lugar para sus hijos cuando Él venga y nos arrebate de este escenario terrenal. El versículo 17, para seguir viendo la palabra de Dios, dice, luego nosotros que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los cristianos, ¿no es cierto?, se refiere a esta palabra, dice, para los que estén vivos en aquel tiempo, dicen, serán arrebatados. Como el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Dice, nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, para nosotros, queridos hermanos, para nosotros es una plena seguridad de que nosotros estamos en la mano del Señor. En la mano del Señor, nadie los arrebatará. Por lo tanto, ni lo que pasa en este mundo, en este tiempo final es difícil, ¿no es cierto? Aunque hubiera persecuciones para la iglesia, nadie los arrebatará porque nosotros fuimos comprados, ¿no es cierto?, por precio de sangre, salvados por la gracia de Dios. Qué hermoso esto de poder entender, ¿no es cierto?, para nuestra vida en este tiempo, hermano. El versículo 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo les alentaba, ¿no es cierto?, a sus discípulos, a los que él enseñaba, ¿no es cierto?, aquel tiempo,
de que es importante para ellos, ¿no es cierto?, para aquella comunidad, de que Pablo pudiera alentar de estas dudas que ellos tenían, ¿no es cierto?, las preguntas, como podemos recordar anteriormente, de que qué pasaría con aquellas almas que ya se fueron, qué pasaría con ellos, qué, qué iban a suceder. Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, por la palabra sí conocemos bien, entendemos, pero para aquella época, ¿no es cierto?, ellos necesitaban una explicación más clara. Dice, para la conclusión de este tema, ¿no es cierto?, así como Pablo enseñó, como si la vida, como si la venida del Señor y del Señor iba a suceder en aquel tiempo, este pasaje también toma fuerza en estos tiempos finales en que nosotros vivimos. Si usted, siempre nosotros, ¿no es cierto?, todos nosotros hemos analizado, hemos conversado sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo se va cumpliendo todas las palabras, las señales que hoy vivimos en este tiempo, ¿no es cierto? Eh, por supuesto, recordar qué tiempos de pandemia que estamos pasando y otras señales más que son importantes, ¿no es cierto? En este tiempo finales, no hace recordar de que la venida del Señor, por supuesto, está más cerca, ¿sí?, de lo que, ¿no es cierto?, aquel tiempo que Pablo entregó este mensaje para nosotros es una realidad clara, ¿no es cierto?, de que si nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, viene pronto a buscar a su iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar, ¿no es cierto?, como hijos. No lo sabemos, no lo sabemos, pero solamente, ¿no es cierto?, esperamos, ¿no es cierto?, esa esperanza que nosotros tenemos como hijos. Para aplicar a nuestra vida, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos esperando esa voz importante de nuestro Señor? Como aquella virgen que escuchó el clamor, dice la palabra, aquí viene el esposo. Por supuesto, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nos enseña, nos entrega el mensaje claro de poder de entregar la palabra, así como ¿no es cierto?, lo que tienen los ministerios, los pastores, los evangelistas, ¿no es cierto?, los predicadores, deben entregar el mensaje siempre, permanente, para el pueblo, y así poder crecer, y así poder confirmar este tiempo tan importante de la palabra de Dios. Queridos hermanos, este corto mensaje, ¿no es cierto?, que he podido entregar gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que nos da este privilegio grande, inmenso de poder entregar su palabra. Vamos a orar en este momento para dejar este mensaje para que en su vida, en su corazón, esté ese anhelo ardiente, ¿no es cierto?, de esperar el regreso grande de nuestro Señor Jesucristo, que Él pronto viene. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, por tu palabra, Señor, que nos entrega con claridad y así poder comprender aún más, Señor, viendo estas señales y lo más importante, la palabra de Dios, que siempre, Señor, debemos estar investigando, debemos estar, Señor, escudriñando. Arrojamos todos en tu mano. Bendiga a todos tus hijos, Señor, a la iglesia, Señor, al cuerpo de Cristo, Señor, que tú, Señor, entregas tu vida para salvarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.